No me gustaba el sonido de su voz, aunque nunca pude explicar por qué. Era de esos tonos que se quedan pegados a las paredes de la casa, suaves por fuera pero huecos. Así era Álvaro. Y esa fue la primera cosa que pensé cuando mi mamá me dijo que íbamos a mudarnos con él. Después de mi papá, supuse que cualquier hombre que no gritara ya era una mejora. Mi mamá también lo creía. Y en parte tenía razón. Álvaro no levantaba la voz. No tiraba puertas. No insultaba. Solo observaba. Como si todo el tiempo estuviera midiendo algo, evaluando sin que se notara. Y aunque a los ojos de los demás parecía un hombre decente, trabajador, puntual, hasta amable, había algo en el que me apretaba el pecho. Nos mudamos a su casa en un barrio residencial al sur de Aguascalientes. Era una casa limpia, grande, demasiado ordenada. Los pasillos parecían de hospital. Había fotos enmarcadas, pero ninguna nuestra. Todo era de él. Nosotras, 3 mujeres con cajas de cartón, nos convertimos en visitantes de su espacio. Mi mamá lo negaba. Decía que por fin teníamos estabilidad, que era cuestión de acostumbrarnos. Pero no era eso. Era otra cosa. Yo estudiaba en línea desde la pandemia. Me pasaba la mayor parte del día en mi habitación con la laptop encima, escuchando las clases, tomando notas, tratando de evitar cruzarme con él en los pasillos. A veces lo oía caminar por la casa en calcetines, lento, sin rumbo. O se asomaba por la cocina solo para preguntar si todo estaba bien. No decía nada raro. Pero su mirada duraba medio segundo más de lo normal. Mi hermana pequeña, Isa, no decía mucho. Le gustaba encerrarse a jugar o ver series. A veces se reía sola, en voz bajita, como si aún estuviéramos en nuestro viejo departamento y no quisiera molestar. Yo intentaba mantenerla cerca. Le proponía juegos tontos, como cuando éramos niñas. Una vez le puse música mientras limpiábamos, y las dos empezamos a bailar como locas. Fue un momento breve, ligero. Hasta que se cortó en seco. Isa se detuvo primero. Su mirada fue hacia la puerta. Y cuando giré, lo vi a él. De pie. Callado. Mirando. No dijo nada. Solo nos miraba. Apagué la música. Me puse a recoger el trapeador. Isa se fue directo a su cuarto. Yo fingí que no pasaba nada. Que solo fue un momento incómodo. Que estaba exagerando. Pero esa noche no dormí bien. Me quedé con los ojos abiertos, escuchando cada crujido de la casa. Pensando en esa mirada. No era simple curiosidad. Era otra cosa. Una que no podía decirse con palabras. Mi mamá no notó nada. Estaba feliz. Se reía más, cocinaba cosas nuevas, hablaba de planes para el futuro. Él le compró una lavadora nueva, la acompañaba al mercado, le arregló el microondas sin que ella lo pidiera. Un hombre bueno, decían los vecinos. Y sin embargo, algo en mí se encogía cada vez que lo tenía cerca. Un día preguntó si podía usar mi computadora. Solo un segundo, necesito mandar un archivo desde mi correo, dijo. Lo hizo con una sonrisa. Lo dejó todo abierto. Cuando me senté de nuevo, noté que había abierto varias carpetas. No las mías de clases. Otras. Mis fotos. Mis documentos. No dije nada. Cerré la laptop. Pero desde entonces, empecé a llevarme el equipo a la habitación. Y a cerrar la puerta con seguro. Aunque fuera de día. Afuera todo seguía igual. La vida cotidiana, los desayunos tibios, los domingos de carne asada. Pero dentro de mí, algo estaba comenzando a romperse. Muy despacio. Como una fisura que todavía no duele, pero ya no deja dormir. Y yo aún no sabía que lo peor apenas estaba por llegar. Esa mañana hacía calor. No uno insoportable, pero de esos que se pegan a la piel sin que uno se dé cuenta. Isa y yo habíamos estado limpiando la sala, desempolvando los portarretratos y reorganizando los cojines del sofá. Puse música desde el celular, bajita,
Y empezamos a movernos entre las tareas, medio bailando. Era algo que hacíamos desde pequeñas, hacernos las graciosas, inventar pasos ridículos, imitar coreografías de videos que ni siquiera habíamos visto completos. Éramos solo nosotras. Y eso nos bastaba. Hicimos un paso que siempre nos daba risa. Uno que desde atrás parecía un intento torpe de perreo. Nada serio. Nada que haríamos frente a nadie más. Justo por eso lo hacíamos. Era íntimo, un chiste viejo que no necesitaba explicación. Isa se detuvo de pronto. Vi cómo su expresión se apagó, como si el aire se le hubiera ido del cuerpo. Me giré. Y ahí estaba él. Álvaro. En la puerta del patio trasero, de pie, con una botella de agua en la mano. Había entrado sin hacer ruido. Sin avisar. Nos miraba. Sin moverse. Sin decir nada. Me congelé. No por miedo inmediato. Fue más como una sensación de estar desnuda sin haberlo elegido. Me acomodé la blusa con torpeza y fingí que todo era normal. Que solo estábamos barriendo. Él sonrió. Una sonrisa muy breve. Y se fue. No dijimos nada. Ni Isa ni yo. Solo seguimos con lo nuestro. Pero algo había cambiado. Esa noche, estuve revisando mensajes en el teléfono cuando escuché que tocaban mi puerta. Era mi mamá. Álvaro quiere hablar contigo, dijo, como si fuera cualquier cosa. ¿Sobre qué? No me dijo. Pero parece algo importante. Fui a la sala. Él estaba sentado en el sillón. Me hizo una seña para que me sentara. Lo hice, pero no del todo. Me quedé al borde, lista para levantarme si algo no me gustaba. ¿Por qué no bailas así cuando estoy yo? Preguntó. No me miraba directo. Solo decía las palabras como si fueran una broma. Pero no había risa. Ni gesto que la suavizara. Su tono era seco. Neutro. No respondí. Me levanté. Me fui a mi cuarto. Tomé mi mochila, mis llaves. Le mandé un mensaje a Fernanda, una amiga del curso. Le dije que si podía quedarme una noche. Me dijo que sí, sin preguntar nada. Me fui. No dije adiós. Ni siquiera a mi mamá. Esa noche, me senté en el borde de una cama ajena, con el estómago hecho nudo. Fernanda me ofreció un té. Dijo que podía quedarme lo que necesitara. Yo solo asentí. Y ahí, por primera vez, pensé que quizá no estaba loca. Que algo realmente estaba mal. Volví al día siguiente. Mi mamá me abrazó. Dijo que se había preocupado. Le dije que necesitaba espacio. Que había tenido un mal día. No le hablé de lo que Álvaro me dijo. No aún. Pero empecé a prestar más atención. Cada cruce de mirada. Cada paso en el pasillo. Cada comentario que sonaba casual, pero no lo era. Una semana después, estaba en la regadera. Tarde. Había tenido clase hasta las 8. Mi mamá ya dormía. Escuché que tocaban la puerta del baño. Contesté, diciendo que estaba ocupada. Pero luego vi la perilla girar. Alguien intentaba entrar. La puerta estaba cerrada con seguro. Grité. Y entonces escuché su voz, tranquila. ¿Por qué está con seguro? No dije nada. Cerré el agua. Me puse la toalla. Esperé. El pasillo estaba en silencio. Él ya no estaba ahí. Esa noche, dormí con la lámpara encendida. Isa me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Le mentí. Durante semanas, evité estar sola en casa. Me inventaba salidas, tareas, trabajos grupales. Cualquier excusa para regresar tarde o quedarme en casa de Fernanda. Isa me preguntaba si pasaba algo, pero yo cambiaba de tema. A veces le decía que tenía mucho trabajo. Otras, que simplemente necesitaba aire. En realidad, lo que necesitaba era no cruzarme con él. Mi mamá lo notaba.
No podía no hacerlo. Llegaba más tarde, comía menos, evitaba hablar. Pero no preguntaba. Solo decía cosas como, ¿has estado rara últimamente, o deberías dormir más? Nada directo. Nada que obligara a decir la verdad. Yo tampoco estaba segura de cuál era la verdad. Sabía lo que sentía, una mezcla constante de miedo y vergüenza. Pero no sabía si eso bastaba. Álvaro no me había tocado. No me había dicho nada que pudiera grabarse y usar como prueba. Solo estaba ahí. En los pasillos. En el sonido de la puerta al cerrarse. En la forma en que se detenía un segundo de más al verme pasar. La sensación era constante, como si algo me observara incluso cuando estaba sola. Una noche, Isa entró a mi cuarto sin tocar. Se sentó en la esquina de la cama y dijo: «Ya no bailas». Me quedé en silencio. Quise decirle algo, pero nada sonaba bien. ¿Fue por lo del otro día? Le pregunté qué quería decir. Cuando te fuiste. Yo sabía que no era solo por lo de la música. Tú te fuiste porque algo te dio miedo. Y mamá no lo ve. No supe qué responder. Solo la miré. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tranquila. Como si ya supiera, aunque no tuviera palabras para decirlo. Me acerqué y la abracé. Sentí su pequeño cuerpo temblar apenas. Estoy aquí, le dije. Y por dentro me preguntaba cuánto tiempo más podría quedarme. Un sábado, mi mamá nos llevó a desayunar. Era uno de esos lugares donde sirven chilaquiles en platos de barro y el café siempre está hirviendo. Álvaro no fue. Dijo que tenía cosas que hacer. Mi mamá sonreía. Nos hablaba de unas cortinas nuevas que quería comprar. De un viaje a San Luis Potosí que estaban planeando. Yo solo asentía. Isa apenas probaba la comida. ¿Está todo bien?, preguntó mi mamá. Me tensé. Isa no dijo nada. Yo solo respondí, sí, todo bien. Pero no era verdad. Y ella lo supo. Lo vi en su cara. Una duda breve, un parpadeo más largo de lo normal. Esa misma noche, me senté frente al espejo y traté de imaginar qué pasaría si le decía todo. Si usaba las palabras correctas. Si le contaba lo del baño, lo del comentario, lo de las carpetas abiertas. ¿Me creería? ¿O pensaría que exagero? Lo peor no era que no me creyera. Lo peor era que sí, pero no hiciera nada. Eso era lo que más miedo me daba. Porque ella lo amaba. Eso era evidente. Su mirada era distinta desde que él estaba. Más liviana. Como si, por fin, alguien la tratara bien. Y pensar que podía perder eso por mi culpa me hacía sentir como una intrusa en su felicidad. Pero también sabía que no podía seguir así. Había algo en mí que se estaba apagando. Cada noche dormía menos. Cada palabra que decía era más medida. Me volví cuidadosa. Casi invisible. Y lo peor era que ya me estaba acostumbrando. Ese era el verdadero peligro. Yo pensaba que podía seguir aguantando. Que si mantenía la distancia, si no me cruzaba con él a solas, si seguía fingiendo que no pasaba nada, todo se quedaría ahí, contenido, inofensivo. Pero el cuerpo no miente. Una noche me desperté con un dolor sordo justo debajo de las costillas, como si una piedra me hubiera crecido por dentro. No podía respirar del todo. Me senté en la cama. Sudaba, aunque hacía frío. Empecé a tener ataques de ansiedad. Lo supe porque Fernanda me lo dijo, después de verme en su baño tratando de calmarme mientras lloraba sin entender por qué. Le conté algo. No todo. Solo lo suficiente para que supiera que no estaba bien. Ella no insistió. Me preparó agua de limón y me acompañó a casa. Esa noche dormí en su sofá. Volví a casa al día siguiente. Mamá estaba molesta, pero no gritó. Me dijo que estaba preocupada. Que ya no era normal irme así sin avisar. Le dije que necesitaba espacio. Me miró raro. Como si no me reconociera. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez la estaba perdiendo.
Álvaro se comportaba como siempre. Atento. Cortés. A veces demasiado. Me dejaba notas en la mesa, te guardé comida, apagué la cafetera, buen día, que te vaya bien. Eran cosas pequeñas, pero me helaban la sangre. Porque eran actos diseñados para parecer inofensivos. Para hacerme dudar. ¿Cómo puedes decir que alguien te hace daño si ese alguien te deja comida lista? Una tarde me ofreció llevarme a la facultad. Dijo que le quedaba de paso. Que no era molestia. Rechacé. Me inventé una excusa. Caminé más de 15 cuadras solo para evitar su coche. Cuando llegué, tenía los zapatos llenos de polvo y las manos frías. Pero al menos podía respirar. Mamá empezó a notarlo. Que ya no hablaba. Que apenas comía. Que tenía la mirada siempre baja. Me preguntó si me sentía mal. Dije que era el estrés de los exámenes. Que dormía poco. Que era normal. Mentí. Una vez más. Pero había algo en su mirada esa noche. Algo que me hizo pensar que, aunque no entendía, ya intuía. Como si dentro de ella se hubiera encendido una pregunta que no sabía cómo formular. Isa se volvió más silenciosa también. Se encerraba más. Me miraba de reojo. Un día me dejó una nota en el escritorio. Decía, yo también me siento rara con él. Pero no quiero que te vayas. La guardé en el cajón y lloré en silencio, con la cabeza bajo la almohada. Había momentos en que pensaba en irme de verdad. Hacer la maleta. Buscar otro lugar. Pero ¿cómo dejar a Isa? ¿Cómo dejar a mamá con él, sin decir nada? Fue entonces cuando supe que había llegado al límite. No era una decisión. Era una necesidad. Una tarde de domingo, mamá lavaba los platos. Isa veía una película vieja en el cuarto. Yo me senté en la mesa, frente a ella. Esperé a que cerrara el grifo. Me miró, sonrió. Y le dije, necesito hablar contigo. En serio. Se secó las manos con el trapo de cocina, despacio, como si ya supiera que lo que venía no era liviano. Me miró directo. Yo no bajé la vista. No puedo seguir viviendo así, le dije. Mi voz temblaba, pero no la escondí. No fue un desahogo. No un llanto. No un escándalo. Fue como romper una cápsula que había estado sellada adentro por demasiado tiempo. Le conté lo del baile. Lo de la puerta del baño. Lo de la computadora. Y lo otro, lo más difícil, esa sensación de estar siendo observada incluso cuando nadie hablaba. Le dije que necesitaba límites. Que si no los ponía ella, los pondría yo. Que si no se sentía capaz de cuidarnos, entonces me iría. Y no volvería. Ni siquiera a llamarla. No dije eso para castigarla. Lo dije para protegerme. Pero aún así, me dolía. Porque yo sabía cuánto lo quería. Lo veía. Ella era otra desde que lo conoció. Más ligera. Como si por fin la vida le hubiera dado un respiro. Y pensar que podía tener que elegir entre él y yo, me hizo temblar. Ella no dijo nada de inmediato. Solo se quedó sentada. Las manos aún húmedas. La mirada en el suelo. ¿Estás segura? Preguntó por fin. Asentí. No discutió. Esa noche no dormimos. Yo me quedé en mi cuarto, en silencio. Pensando en todo lo que podía pasar. En lo peor. En el eco de las veces en que las madres eligen lo que no deben. Sentí miedo. Real. Hondo. Pero por la mañana, ella me esperaba en la sala. Ya vestida. Cabello recogido. La mirada firme. Voy a hablar con él hoy, me dijo. Y lo hizo. No estuve ahí. Pero escuché desde mi cuarto el sonido de las voces. Primero bajo. Después más tenso. Ningún grito. Ningún golpe. Pero algo se quebraba. Una conversación que no tenía vuelta atrás. Esa semana comenzó el trámite de divorcio.
No me pidió que hablara más del tema. No me cuestionó. Solo actuó. Como si lo que había escuchado bastara. Como si, por fin, me hubiera visto de verdad. Hoy vivimos en casa de mi abuela. Isa y yo compartimos cuarto. Ella dice que le gusta más aquí porque hay galletas escondidas en la alacena y porque la abuela siempre canta cuando lava los trastes. La casa huele a eucalipto y a crema de manos. Las paredes tienen fotos viejas, de esas que nadie enmarca ya. Y por primera vez en mucho tiempo, puedo dormir con la puerta abierta. A veces, al despertar, me cuesta creer que fue real. Que tuve el valor. Que ella me creyó. Pero fue real. Estamos a salvo. Y sé que, aunque todavía hay cosas que me pesan, vamos a estar bien.